Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un momento que, sinceramente, me dejó sin aliento. Vamos a hablar del impacto que Halil Ibrahim tuvo en Esla. Prepárense porque esta historia tiene momentos que te emocionarán, te sorprenderán y, sobre todo, te harán reflexionar sobre el poder de las acciones, las palabras y la conexión humana. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre traigo temas interesantes, desde análisis de series y películas hasta historias inspiradoras como la que vamos a ver hoy. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Bueno, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y adentrémonos en este momento tan especial. Para entender el impacto que Halil Ibrahim tuvo en Esla, primero tenemos que conocer un poco el contexto. Imagínense una situación, digamos, complicada. Una historia donde las emociones están a flor de piel, donde las expectativas son altas y donde los corazones laten con fuerza. Esla, una persona sensible, apasionada y con una gran necesidad de conexión, se encuentra en un punto crucial de su vida. Tal vez está buscando algo, tal vez está huyendo de algo, o tal vez simplemente está intentando encontrar su lugar en el mundo. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Halil Ibrahim, por otro lado, entra en escena como una fuerza inesperada. No es el típico héroe de cuento de hadas ni el príncipe encantador. Es una persona real, con sus propias imperfecciones, sus propios desafíos y su propia forma de ver la vida. Pero hay algo en él, una chispa, una autenticidad, una calidez que atrae a Esla. Y esa atracción no es superficial. Es una conexión profunda, que va más allá de las palabras y las apariencias. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Halil Ibrahim no intenta cambiar a Esla. No intenta imponerle sus ideas ni moldearla a su imagen y semejanza. Al contrario, la acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos. La escucha atentamente, la apoya en sus sueños y la anima a ser la mejor versión de sí misma. Y esto, amigos míos, es un gesto que, como dice el título, te dejará sin aliento. Porque en un mundo donde a menudo nos sentimos juzgados, criticados y presionados para encajar en ciertos moldes, encontrar a alguien que nos acepte incondicionalmente es un regalo invaluable. Pero no se equivoquen, la relación entre Halil Ibrahim y Esla no es un camino de rosas. Hay desafíos, hay malentendidos, hay momentos de duda y frustración. Pero incluso en esos momentos difíciles, Halil Ibrahim se mantiene firme. No se rinde. Sigue creyendo en Esla, incluso cuando ella misma duda de sí misma. Y esa perseverancia, esa lealtad, es lo que finalmente rompe las barreras y permite que la conexión entre ellos florezca. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguros, perdidos, o simplemente no lo suficientemente buenos? ¿Cuántas veces hemos necesitado a alguien que nos diga, sí puedes? Yo creo en ti. Halil Ibrahim es esa persona para Esla. Es el faro que la guía en la oscuridad, la mano que la levanta cuando se cae y el espejo que le muestra su verdadero potencial. Pero la historia no termina ahí. El impacto de Halil Ibrahim en Esla va más allá de la relación personal. La inspira a ser más valiente, más compasiva, más auténtica. La ayuda a descubrir sus propias fortalezas y a superar sus miedos. La anima a perseguir sus sueños y a hacer del mundo un lugar mejor. Y todo esto, amigos míos, es el verdadero significado de un impacto positivo. No se trata de cambiar a la otra persona, sino de ayudarla a crecer, a florecer y a convertirse en la mejor versión de sí misma. Ahora algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, esta es solo una historia. En la vida real, las cosas no son tan fáciles. Y tienen razón. La vida es complicada, las relaciones son difíciles y no siempre encontramos a alguien que nos apoye incondicionalmente. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en el poder del amor, la amistad y la conexión humana. No significa que debamos dejar de buscar a esas personas que nos inspiran, nos motivan y nos ayudan a ser mejores. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que todos tenemos el potencial de tener un impacto positivo en la vida de los demás. Ya sea a través de un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento, o simplemente estando ahí para alguien que lo necesita.
Nunca subestimen el poder de sus acciones. Nunca subestimen el poder de su presencia. Nunca subestimen el poder de su amor. Y hablando de amor, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. A lo largo de mi vida, he tenido la suerte de conocer a muchas personas que han tenido un impacto significativo en mí. Algunos me han enseñado lecciones valiosas, otros me han brindado su apoyo incondicional, y otros simplemente me han hecho reír. Y a todas esas personas, les estoy profundamente agradecido. Porque gracias a ellas, soy quien soy hoy. Y eso es lo que me inspira a crear contenido para este canal. Quiero ser esa persona para ustedes. Quiero ser la persona que los inspire, los motive y los haga sentir que no están solos. Quiero ser la persona que los ayude a descubrir su propio potencial y a creer en sí mismos. Y si con este vídeo he logrado tocar aunque sea un poco sus corazones, entonces habré cumplido mi objetivo. Ahora, antes de que terminemos, quiero hacer una pausa para recordarles que todos merecen ser amados, respetados y valorados. Todos merecen tener a alguien en su vida que los apoye incondicionalmente y los ayude a crecer. Y si no tienen esa persona en este momento, quiero que sepan que yo estoy aquí para ustedes. Y que juntos podemos construir una comunidad donde todos nos sintamos seguros, apoyados y amados. En resumen, hoy hemos explorado la conmovedora historia de cómo Halil Ibrahim impactó a Esla, un gesto que nos dejó sin aliento. Vimos cómo la aceptación incondicional, el apoyo constante y la lealtad inquebrantable pueden transformar la vida de alguien, inspirándola a ser más valiente, compasiva y auténtica. Recordamos que todos tenemos el potencial de impactar positivamente en los demás y que nunca debemos subestimar el poder de nuestras acciones. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo en que pensar. Si les ha resonado la historia de Halil Ibrahim y Esla, o si simplemente quieren compartir sus propias experiencias, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para finalizar, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y sobre todo, recuerden que son valiosos, son importantes y son capaces de lograr cosas increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora profundicemos en la historia de Esla y Halil Ibrahim, desglosando las capas de su relación y explorando los momentos clave que definieron su transformación. Para entender realmente el impacto de Halil Ibrahim, debemos conocer a Esla antes de que él entrara en su vida. Esla era una mujer atrapada en una jaula invisible. Una jaula construida por sus propias inseguridades, por las expectativas de su familia y por las heridas del pasado. Había crecido en un entorno donde se le decía constantemente lo que debía ser, cómo debía actuar y qué debía esperar de la vida. Sus sueños, sus aspiraciones y sus deseos más profundos eran a menudo silenciados o minimizados. Imaginen a una joven con un talento innato para la escritura, pero a la que se le anima a seguir una carrera más práctica y estable. Una joven con una pasión por el arte, pero a la que se le dice que es un pasatiempo poco realista. Esla era esa joven. Había interiorizado las dudas y los miedos de los demás, y se había convencido a sí misma de que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente o lo suficientemente valiosa. En el amor, Esla había experimentado decepciones y desilusiones. Había entregado su corazón a personas que no la valoraban, que no la entendían y que no la respetaban. Cada relación fallida reforzaba su creencia de que no era digna de ser amada, de que estaba destinada a estar sola. Cuando Halil Ibrahim entró en su vida, Esla era una sombra de lo que realmente podía ser. Estaba cansada, desilusionada y a punto de rendirse. Pero algo en él le dio una chispa de esperanza. Quizás fue su mirada cálida y sincera, quizás fue su sonrisa genuina, o quizás fue simplemente el hecho de que la veía de una manera diferente a como la habían visto los demás. El primer encuentro entre Esla y Halil Ibrahim fue fortuito, un cruce de caminos aparentemente insignificante que marcaría el inicio de una profunda transformación. Se conocieron en una librería, rodeados de historias y mundos por descubrir. Esla buscaba un libro que le inspirara, que le diera fuerzas para seguir adelante. Halil Ibrahim, por su parte, simplemente disfrutaba del ambiente tranquilo y la compañía de los libros. Intercambiaron algunas palabras sobre sus autores favoritos, sobre el poder de la literatura para transformar vidas.
Halil Ibrahim notó la tristeza en los ojos de Esla, pero también vio su potencial, su inteligencia y su sensibilidad. Decidió acercarse a ella, no con la intención de conquistarla, sino con la intención de ofrecerle su amistad y su apoyo. Desde el principio Halil Ibrahim demostró ser un oyente atento y comprensivo. No la interrumpía, no la juzgaba y no le daba consejos no solicitados. Simplemente la escuchaba con paciencia y empatía. La animaba a hablar de sus sueños, de sus miedos y de sus frustraciones. Y a medida que Esla se abría a él, se sentía cada vez más liberada, más comprendida y más valorada. Halil Ibrahim no intentaba resolver los problemas de Esla, pero le ofrecía una perspectiva diferente, una forma de ver las cosas desde un ángulo más positivo. La ayudaba a desafiar sus propias creencias limitantes y a reconocer su propio valor. La animaba a perseguir sus pasiones, a explorar sus talentos y a confiar en su intuición. Uno de los momentos clave en la transformación de Esla fue cuando Halil Ibrahim la animó a retomar su escritura. Esla había abandonado su pasión por la escritura hacía años, convencida de que no era lo suficientemente buena. Halil Ibrahim leyó algunos de sus antiguos escritos y quedó impresionado por su talento y su sensibilidad. La animó a escribir de nuevo no con la intención de publicar o de alcanzar la fama, sino simplemente por el placer de expresarse y de conectar con su propia creatividad. Esla dudó al principio, pero la persistencia y el apoyo de Halil Ibrahim la convencieron. Empezó a escribir pequeñas historias, poemas y reflexiones personales. A medida que escribía, se sentía cada vez más viva, más conectada consigo misma y más liberada de sus propias limitaciones. Otro momento importante fue cuando Halil Ibrahim la animó a enfrentar sus miedos. Esla tenía muchos miedos, miedos al fracaso, miedos al rechazo, miedos a no ser amada. Halil Ibrahim la ayudó a identificar esos miedos y a enfrentarlos paso a paso. La animó a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas y a asumir riesgos. Juntos exploraron nuevos lugares, probaron nuevas actividades y conocieron a nuevas personas. Halil Ibrahim siempre estaba ahí para apoyarla, para animarla y para recordarle que era capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Pero como mencioné antes, la relación entre Esla y Halil Ibrahim no fue un camino de rosas. Hubo momentos de duda, de frustración y de malentendidos. Hubo momentos en los que Esla se sintió abrumada por sus propios miedos e inseguridades. Hubo momentos en los que cuestionó la validez de su relación y la sinceridad de los sentimientos de Halil Ibrahim. Pero incluso en esos momentos difíciles, Halil Ibrahim se mantuvo firme. No se rindió. Siguió creyendo en Esla, incluso cuando ella misma dudaba de sí misma. Le recordó sus fortalezas, le recordó sus logros y le recordó su propio valor. La perseverancia y la lealtad de Halil Ibrahim fueron fundamentales para romper las barreras y permitir que la conexión entre ellos floreciera. Esla aprendió a confiar en él, a confiar en sí misma y a creer en el poder del amor. El impacto de Halil Ibrahim en Esla fue profundo y duradero. La ayudó a descubrir su propio potencial, a superar sus miedos y a convertirse en la mejor versión de sí misma. La inspiró a ser más valiente, más compasiva y más auténtica. Pero lo más importante es que Halil Ibrahim le enseñó a Esla a amarse a sí misma. Le enseñó que era digna de ser amada, respetada y valorada. Le enseñó que sus sueños eran importantes y que era capaz de lograrlos. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que todos tenemos el potencial de tener un impacto positivo en la vida de los demás. Ya sea a través de un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento, o simplemente estando ahí para alguien que lo necesita. Nunca subestimen el poder de sus acciones. Nunca subestimen el poder de su presencia. Nunca subestimen el poder de su amor. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido identificados con la historia de Esla? ¿Han tenido a alguien en su vida que haya tenido un impacto similar en ustedes? Compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlos y aprender de sus historias. Y recuerden, no importa dónde estén en su vida, no importa cuáles sean sus desafíos, siempre tienen el potencial de crecer, de florecer y de convertirse en la mejor versión de sí mismos. No se rindan. Sigan creyendo en ustedes mismos. Y nunca subestimen el poder del amor y la conexión humana. Gracias por estar aquí hoy. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya motivado a vivir una vida más plena y significativa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.